Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La consulta se abre paso y todos tenemos que estar atrás de una reconfirmación de confianza en este evento cívico democrático que todo el mundo tenemos que apreciarlo, responderlo y contribuir al éxito que estamos esperando, una convalidación del apoyo a la democracia, a la gente, a las aspiraciones republicanas. El tema mayúsculo que vamos a tratar alude al porvenir petrolero de nuestro país. Lastimosamente o ventajosamente tenemos que idearnos maneras de seguimiento periodístico a este tema, que como siempre constituye nuestra pieza fundamental respecto al porvenir económico de nuestro país. El nivel de corrupción, porque primero nace de un cuadro corrupto de por sí, con una deuda carísima del 7% de interés, y luego esa deuda es pagada con petróleo descontado de 2, 3, 4 dólares por barril. Y además de esa corrupción que ya tiene ese crédito, que no viene al Ecuador. Es decir, por ejemplo, en el 2016, este contrato con Petrochina y con el Banco de Desarrollo de China implicó la entrega de 2.000 millones de dólares pagados con petróleo, de los cuales 1.500 llegaron al Ecuador, a la caja fiscal, pero 500 millones se quedaron en el Banco de Desarrollo de China y de ahí fueron pasando a las cuentas de las empresas chinas que firmaban los contratos. Entonces, esta compañía china que se llama CEIEC firmó 12 contratos con el Estado ecuatoriano. Es la compañía que equipó el EQ911, construyó obras en Yachay y también el grillete para los periodistas que hablan mucho y para otros. Bueno, entonces son 424 millones de dólares. Aquí está el doctor Calero, el doctor Santos, que es importante analizar. Y lo que acabo de hacer la semana anterior es formalizar esta denuncia ante el Contralor Pablo Celi. Y él se ha comprometido en la brevedad posible a emitir un informe sobre este contrato y sobre los 12 contratos con la compañía CEIEC. Son 424 millones. En el fondo, para dar paso y volver más rica esta entrevista, este contratito de 13.4 millones de dólares tiene un sobreprecio del 800% en el componente de los grilletes o dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Nosotros escribimos a la fabricante de los aparatitos, que es la compañía Megastec. Es decir, contrataron con una compañía intermediaria que no es la fabricante de los equipos. Entonces Megastec nos responde en inglés y en chino, porque son chinos, que ellos son los fabricantes y que su representante en el Ecuador es CEIEC, y que por más de 1,000 equipos o unidades, como las que yo tengo en mi tobillo y Clever Jiménez igual, el costo es de $130 por unidad. 130. Y usted revisa el contrato, $960. Dios mío. Hasta en eso, como decía Janet, hasta en eso. Si en el grillete se llevaron el 800%, ¿cuánto se llevaron en una refinería? ¿Cuánto en un gasoducto? ¿Cuánto en la intermediación con China? Esta es la suerte. Yo con grillete y ellos con billete. A Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos, le averiguamos precisamente cómo encontró los contratos con los chinos. Y él nos anunció pues que iba a inaugurar una especie de revisión de todos los contratos y hacer los correspondientes replanteamientos de revisión de los costos y de las condiciones en que habían sido suscritos. ¿Qué ventajas habrá recogido Carlos
Pérez García, ministro de Hidrocarburos, para que se haya, como nos anticipa, se haya decidido a buscar inversiones precisamente en la misma China, en 2 entidades chinas, que es el anuncio que hoy ocupa la primera página de la entrega de Expreso. Tenga la bondad, doctor. Bien, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con los dos Fernandos. Y sería más gustoso si Fernando Villavicencio estuviese sin ese ominoso sin el grillete. Sería más. Ya me estoy acostumbrando. Más satisfactorio. Sí, pero es de 1000. Eso sería lo peor, que te acostumbras a eso. Cerca, pero cuesta cerca de 1000. Bien, mire, Gonzalo, yo creo que algún caricaturista dijo que habíamos pasado de la égida del tío Sam a la del tío Chan. Y mucho me temo que estemos frente a un esquema más o menos como, vamos, por la magnitud, por el involucramiento de varios países, como el esquema de Odebrecht en el caso de la comercialización internacional del petróleo. Porque, para poner solo 2 ejemplos. Perdón, ¿quiere decir que los brasileños resultan ser imitadores de las estratagemas comerciales de los chinos? Voy a ponerle justo uno de los ejemplos es Brasil y otro de los ejemplos es Venezuela, que de la misma manera que Ecuador, con sus respectivas empresas estatales, dígase Petrobras, PDVSA y Petroecuador, generaron exactamente el mismo esquema. China, a través de Petrochina, por un lado en la parte comercial y en la parte financiera a través del Banco de Desarrollo de China o cualquier otra institución financiera, han otorgado créditos simulados, ¿no es cierto?, bajo la figura de anticipos petroleros. En esto es un experto el tío. En todos estos países, independientemente, no me voy a poner a fijar solo en él, yo creo que hay que ir un poquito más allá, ¿sí? Y ver si esta es realmente una estructura de carácter internacional que está funcionando, porque es exactamente el mismo esquema. Y yo no sé, y Fernando ahí debe tener las relaciones con sus colegas investigadores, y hay una asociación de periodistas que está dedicada a todo esto, para ver si se replica este esquema de precios descontados del crudo de Petrobras y del crudo de PDVSA. De tal manera que se estaría configurando entonces un esquema internacional en el que existen lobistas de altísimo nivel mundial. Sí, señor. Entonces, si de este esquema general nosotros vamos particularizando y aterrizamos acá, y un poco entonces ahí voy a su pregunta a contestarle, digo, caramba, qué difícil debe ser para el gobierno del señor Moreno y para la gestión del señor Pérez tratar de desembarazarse de los contratos con Petrochina. Con Petro-Tailandia es otro capítulo que vamos a analizar, para mí es muchísimo más fácil que el tema de Petrochina. ¿Sí? Entonces, es más sinvergüenzón el de Tailandia. Totalmente, que dice más es una ridiculez que ese es mucho más simple. Vamos a verlo más, Gonzalo, pero permítame concluir la idea. Entonces, debe existir un entramado de lobistas y de interesados dentro y fuera del país, pero de altísimo nivel. ¿Cuántos estarán infiltrados en el actual gobierno y que no van a permitir de ninguna manera que se produzca un crack respecto de esos contratos? Por un lado. Por otro lado, sí creo que es, y lo hemos dicho ya en otras oportunidades, es necesario de que el Estado, el gobierno ecuatoriano comience reconociendo sus obligaciones y diga que sí, que efectivamente debe un anticipo, debe este préstamo llamado anticipo, una parte, que se comprometió a unas entregas a largo plazo, sí, debe comenzar por reconocer eso. Pero lo que sí debería obligar y plantear en la mesa de negociaciones que los otros reconozcan es que el precio y la fórmula acordada no son las más convenientes para una de las partes. Y en la medida en que una de las partes en un negocio no está satisfecha o está perjudicada, no es un buen negocio, no es un buen contrato. Y entonces habría que comenzar a plantear lo que yo digo varias veces, de igual manera lo hemos dicho, ¿por qué no incluir la cláusula phase out? ¿En qué consiste? De tal manera que cada 3 meses o cada 6 meses se saca un lote
a una venta spot, se tantea cómo está el mercado y en función de eso se ajustan los precios del contrato de largo plazo. ¿Qué impedimentos tendría en lo que se ha hecho una especie de institución la metodología que ha usado en la década anterior el gobierno de la República, que no puede Carlos Pérez, con toda su experiencia y su dimensión ética, no puede cambiar de formato? Bueno, no sé si el ingeniero Pérez tenga experiencia en comercialización externa de petróleo, no sé. Debería, y entiendo que él estará buscando los asesoramientos adecuados a nivel internacional inclusive para hacer un planteamiento formal. Lo mío puede ser una ridiculez, pero estoy haciendo un planteamiento. Nadie me ha dicho que no. Por tales condiciones, por tales restricciones legales, nadie me ha dicho que no. Pero sería bueno entonces que se haga un planteamiento, porque eso ya de estarnos solamente quejando, no creo que sea lo más idóneo para el país. Ya vamos 7 meses y no podemos estar 7 meses quejándonos, pues no es cierto, sino que hay que tomar acciones, hay que tener entereza. Obviamente que no hay que cometer estupideces, y discúlpenme la expresión, con bravatas que después le cuestan caro al país, como por ejemplo la bravata que le acaba de costar más de 300 millones en el laudo de Burlington, porque eso fue producto de una bravata. Y ojalá la Procuraduría ya esté estudiando para que se ejerce el derecho de repetición por parte del Estado ecuatoriano. Llegar 7 minutos tarde. Sí, esto es distinto, lo de... llegar 7 minutos tarde, dice. Lo de esta empresa es distinto, de Burlington es distinto que el tema occidental. En el tema occidental existió una infracción por parte de la compañía que el tribunal reconoció, sino que dijo solo que la sanción fue desproporcionada, desmesurada. En este caso es totalmente distinto. Entonces digo, no se vaya a cometer ese tipo de imprudencias ni de bravuconadas que después al país le cuestan cientos de millones de dólares. Pero sí debe existir ya una posición más firme y con inventiva, con iniciativa, con propuestas claras y concretas a estos inversionistas. Perdón, al Estado, al gobierno chino, porque para mí no pasa necesariamente solo por PetroChina. Es una negociación, creo, como lo fue, de gobierno a gobierno. Si usted revisa los antecedentes de los contratos, comenzando por el del 2009, usted ve que los antecedentes están ligados necesariamente a las negociaciones que hizo el Ministerio de Finanzas y que fue involucrada, obviamente, de manera obligatoria la empresa estatal para que pueda cubrir las transacciones de carácter financiero que el gobierno del señor Correa inició con el gobierno chino. Señor doctor Fernando Santos, ¿usted cómo ve este inicio de parte del señor ministro y creo que del señor presidente de la República de tratar de no reconfirmar de la manera que estaba reconfirmado los negocios con el Asia, con China más concretamente y con Tailandia? Bien, muy buenos días Gonzalo, buenos días Fernando, buenos días doctor Calero. En primer lugar, me sumo al homenaje que les hizo ayer la Comisión de Ciudadanos Cívicos. Yo estuve ahí, yo soy muy ligado a la Cámara de Comercio, he sido varias veces vicepresidente, me siento como en mi hogar. Es un homenaje muy justo, muy oportuno. Ustedes han mantenido la llama de la dignidad, de la democracia, de la libre expresión y la van a seguir haciendo. Me sumo a ese homenaje. Mire, Gonzalo, el señor ministro Carlos Pérez García es un excelente técnico, un hombre de bien, yo lo conozco muchísimos años, pero no es su papel el renegociar esta deuda. Esto tiene que ser un asunto de Estado. Porque como Fernando Villavicencio lo ha demostrado en sus libros, no es que verbalmente en sus libros, Ecuador Made in China y el atraco petrolero que hemos leído con mucho interés y con documentos de soporte, aquí hay elementos de colusión. Se pusieron de acuerdo unos pícaros en China y otros pícaros en el Ecuador para perjudicar al Estado comprando el crudo al precio. ¿Cuáles son los pícaros del Ecuador? Que les conozcan, ¿no? Y si tuviera los nombres yo le dijera, pero tiene que estar en el Ministerio de Finanzas y en Petroecuador, ¿verdad? Tiene que estar ahí.
En China también, Gonzalo, aquel que negoció, no han de estar recordemos siempre, jefes departamentales, ni los porteros, ni los señores conserjes. no, alguien que tomó decisiones, y tomó decisiones desde arriba, porque esto no lo ha dicho Gonzalo, pero lo ha dicho la Contraloría, que se negociaron varios contratos verbalmente, sin informes escritos. Fue el gerente de comercialización, comercio exterior, a dar un informe verbal y el directorio de Petroecuador aprobó ese informe verbal. No hay constancia. Yo decía, desde hace 3000 años los fenicios inventaron el alfabeto para que todo quede por escrito y haya constancia de lo que se negoció. Pero eso, Gonzalo, es una trama es un nudo gordiano que hay que irlo desenvolviendo. Aquí se necesita un equipo de abogados internacionales que le ayude al Estado, que haga una auditoría de la negociación con la China. Se está haciendo una auditoría internacional con ayuda de las Naciones Unidas para ver el sobreprecio de la refinería de Esmeraldas, de la repotenciación, de la refinería del Pacífico, del poliducto a Cuenca, del Monteverde Pascuales. ¿Por qué no se hace una auditoría a la contratación con la China del crudo? Imparcial. Señores de Naciones Unidas, de la OEA, de la CELAC, de donde sea. Aquí se necesita alguien que mire de los dos océanos, de las dos puntas del vendedor y el comprador, qué pasó. Recordemos que aquel que estaba encargado en la China de los negocios con el Ecuador ha sido condenado a muerte por corrupto. Pero aquí como que no pasa nada. Como bien decía el doctor Calero, parece que hay un boicot, que aquí hay gente que no quiere que se entere el país de lo que sucedió. Mire, el mismo ministro Pérez nos dijo... Perdone, y le mandaron al paredón a este tipo el régimen chino precisamente por los negocios con el Ecuador. Él era el encargado con los negocios con el Ecuador. Directamente. Digamos que los negociados con el Ecuador. Bien puesto es mejor esa palabra, ¿verdad? Pero aquí como que nos da miedo. Como dice Fernando Santos, es un asunto de alta política de Estado. Y si el gobierno de Lenín Moreno no lo asume así, puede traer consecuencias funestas para el país. La situación no es le asume, grave, perdone, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no le? Políticamente, porque políticamente fue negociado. Estos contratos implican la utilización, voy a decir los términos exactos, la utilización de los estados para delinquir. Es decir, el Estado chino se prestó y el Estado ecuatoriano se prestó para que mafias intermediarias organicen una arquitectura financiera y económica comercial para delinquir y perjudicar a un Estado pequeño. Es decir, el Estado todopoderoso, el gran imperio mandarín, ¿sí?, se prestó para exprimir al pobre Estado ecuatoriano y teniendo en el medio a mafias intermediarias. Cuando el doctor Calero está hablando, está poniendo el dedo bien cerca de la llaga. Estos ciudadanos de carne y hueso que integran estas arquitecturas mafiosas son principalmente ellos los que impiden e impedirán que el ministro Carlos Pérez avance a buen puerto para negociar estos contratos. Aquí se juegan la vida de sus fortunas. Porque los intermediarios, Gonzalo, y me están escuchando los intermediarios, ellos son los que siempre me escuchan y luego corren con juicios. ¿Usted les conoce? Yo les conozco hasta cuánto, el tamaño de sus zapatos y dónde viven y cómo viven. Esta gente es capaz de todo, porque estamos ante el monumento a la corrupción más grande tal vez de la historia de este país. Son miles de millones de dólares, entre 3, 4 dólares por barril, que se han llevado desde el año 2009 y que piensan coronar
el gran festín hasta el año 2024. Y lo que intenta hacer ahora el gobierno del presidente Moreno, con base a todas estas investigaciones y denuncias previas que vienen de la prensa principalmente, es impedir que los 500 millones de barriles de petróleo que aún le debemos a chinos y tailandeses vayan por el mismo curso delictivo. Es decir, que le sigan perjudicando al Estado ecuatoriano entre 3 y 4 dólares por barril. Yo le entregaba al presidente... Lo que se sabe es que la justicia norteamericana ya está atrás de ellos. Mire, el expresidente... Han cambiado de lugares de residencia. Mire, yo les invito a que lean un artículo del New York Times y a la referencia peligrosa que hizo Rafael Correa cuando mencionó un nombre que asusta en el Ecuador y que está detenido con arresto domiciliario en los Estados Unidos bajo investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por lavado de activos y por ser parte de una triada peligrosa que habría perjudicado en la campaña electoral a la ex candidata Hillary Clinton. Me refiero a Paul Manafort, quien es el contacto entre Donald Trump, Vladimir Putin y Julian Assange, quien filtró los correos electrónicos de Hillary Clinton. El señor Paul Manafort es nada más y nada menos que uno de los colocadores de las grandes inversiones o créditos del Banco de Desarrollo de China para América Latina y Asia. Yeah. Es decir, Gonzalo, amigas y amigos que me escuchan, esta modalidad de endeudarse, ¿sí?, de pedir deuda china para pagar con petróleo, no fue iniciativa del gobierno, sino de los intermediarios mafiosos. Si el ministro Carlos Pérez no convoca a la sociedad, este es un tema societal. Empresarios, trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, toda la sociedad tiene que decir: queremos esos 4 dólares que se han llevado los intermediarios y que se van a llevar, queremos aquí en el país para salud y para educación. Y lo otro que dice el doctor Santos: ¿por qué no hay en 7 meses un solo proceso penal? ¿Por qué no hay un solo proceso penal en contra de estos señores? Y lo que han hecho es permitir que se vayan por la puerta grande, como el gerente de Comercio Internacional se fue por el aeropuerto en VIP, ¿sí?, en primera clase a Miami a encontrarse con su familia. Y el señor Poveda también viajó a Chile. Y están saliendo todititos y el principal responsable está en Bélgica. Porque el señor Rafael Vicente Correa Delgado es quien inspiró y no le tembló el pulso para firmar el decreto 466, donde se establece un andamiaje jurídico que permite contratar deuda y pagar con petróleo, lo cual es un delito. Bueno, yo hice ya una sugerencia hace un momento de entrar a estos procesos con una propuesta como la que señalé de incorporar en los contratos la cláusula phase out, especialmente con la China, porque el tema de Petro Tailandia yo le veo en otra dimensión. El contrato con Petro Tailandia, por lo menos el original, creo que hay un modificatorio, pero el contrato original prevé 9 tramos de entrega de los 2.500 millones que se comprometieron. Es decir, ellos recién entregan a finales del 2019 el último desembolso. Mire usted, nos dieron unos primeros 500 millones de dólares, nosotros nos comprometimos a entregar X volumen de petróleo. Ellos solo con ese contrato ya pudieron haber vendido en el mercado de futuros, ¿sí?, esas entregas, obtuvieron el valor que nos dieron a nosotros con las ganancias correspondientes. Y así van haciendo, pueden hacer sucesivamente cada semestre, o hay en algunos tramos 4 meses de diferencia. Pero no es que nos dieron 2.500 millones y nosotros vamos descontando con cada entrega. No. Nosotros les entregamos petróleo y ellos luego hacen el desembolso de este anticipo. O sea, ¿qué anticipo? ¿De qué se está hablando? Entonces yo creo que la deuda pendiente con Petro Tailandia no debe ser de tal magnitud porque todavía faltan, yo creo que más de la mitad de los desembolsos por realizarse. Entonces, y por eso es que Petro Tailandia obviamente ha dicho que está gustosa de sentarse a conversar, pero por supuesto, porque ese es un contrato realmente, es un adefesio y obviamente es leonino para los intereses nacionales. Entonces yo creo que con Petro Tailandia tiene que haber mano más dura,
porque inclusive ahí, en el contrato de Petro-Tailandia, el asunto es mucho más oscuro. Porque mire, en el tema de Petro-China, y usted dice, bueno, el Banco de Desarrollo de China hace el papel que otras bancas de desarrollo en otros países han hecho, y aquí nos han hecho brasileros, canadienses, etcétera, etcétera. Con sus bancas de desarrollo traen a las empresas productoras de bienes y servicios de sus países. Para eso son creados esos bancos. Y los países en desarrollo, subdesarrollados, o los de la periferia, lo que hacemos es captamos recursos, pero también vienen de la mano las empresas de esos países. Entonces, en el caso de China, hay el Banco de Desarrollo que da estos créditos y de la mano vienen estas empresas, la empresa Petrochina. En el caso de Petro-Tailandia no se produce eso. Y en el caso de Petro-Tailandia, entonces, hay unos financistas, no sé si lavadores o yo qué sé, que son los que están poniendo el dinero. Porque no es que Petro-Tailandia de sus cuentas, de sus activos, cogió la plata y entregó. Tienen otros intermediarios financieros. Pero es que vamos, que el objetivo de Petro-Tailandia no es ese. Yeah. Como tampoco el objetivo... ¿Cómo operan los chinos? Eso digo a través del Banco de Desarrollo, que es el que otorga el crédito. Pero ese es casi un semibanco particular. No, es un banco de desarrollo, es un banco estatal, banca de desarrollo, sí. Hecho para esto. Expresamente para esto. Como ya le digo, como usted denuncia de esa manera. Porque como banco es hecho para lo que esto. dice el doctor Calero es cierto, en el caso de Petro-Tailandia no hay banco. ¿Quién pone la plata? O sea, no hay un banco estatal que esté soportando eso. ¿Quién? ¿Cómo? El privado está oculto. O sea, ¿cuál fue la transacción? ¿Quiénes son los que están atrás poniendo ese dinero y participando en este negocio? ¿Sí? Entonces, por eso le digo, en el caso de Petro-Tailandia, el tema es distinto que el de Petro-China. Aquí sí, prácticamente es de empresa a empresa o con una empresa. En el caso de Petro-China es de gobierno a gobierno. Es tenebroso, ¿no? Así es. Mire, yo creo que estamos tratando de matarle al dragón chino con una pistola de agua, ¿verdad? Estamos tomando muy a la ligera este gravísimo problema. Y le voy a decir una cosa, Gonzalo. El presidente de la República ofreció una cirugía mayor contra la corrupción, porque la corrupción ya ha desbordado todo límite cuando terminó el gobierno anterior. Pero, ¿qué se ha hecho? Aquí, muy poquito. Hoy estamos encandilillados en el caso de Odebrecht. Todo el país está pendiente. Yo y mi mujer leemos el periódico, ahí nos quitamos para leer primero sobre este caso de Odebrecht, que está muy interesante. Pero le seguimos como novela de suspenso, ¿no? Pero ¿qué se ha hecho en el Ecuador? Nada. ¿Qué investigación? NADA. Todo nos ha venido de afuera. El señor Santos, el señor no sé cuánto, papeles de Panamá y colaboración americana. Aquí no se ha investigado nada. Aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, en nada. Este gobierno, todos los órganos de fiscalía. Hay una oficina de espionaje que cuesta una fortuna al país. Ni siquiera se mete con los pícaros. Es más bien espiar al pobre ciudadano a ver qué dice. Sí. Aquí no estamos haciendo nada. Sí. Es retórico, con todo respeto, el llamado del presidente de la República a combatir la corrupción, porque no le hacen caso. Los de abajo no le hacen caso. ¿Se refiere al señor presidente Moreno? Él sí, él creo que tiene buenas intenciones, claro. Yo creo, pero manda el mensaje y nadie le hace caso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en lo de China? Ya debíamos contratar a alguien porque es un delito multinacional en China. Le voy a decir una cosa. El otro día le leí al embajador de China unas declaraciones que a mí me dieron buena impresión. Él dijo, verá, son compañías, como diciendo, investiguen allá entre ustedes, pero abriendo la puerta. ¿Y qué se ha hecho? Se ha enviado un delegado a China. Tenemos una embajada en Bélgica donde está el ama de llaves, el portero, el que le hace el desayuno, el que le hace la merienda al presidente de la República. Tienen unos titulazos diplomáticos. Con una fortuna. Y en China alguien está investigando este semejante atraco, como con Fernando lo ha denunciado de miles de millones. Nadie. ¿Se ha contratado a alguien para que averigüe? Jamás. Pero claro, en la prensa. No.
estamos jugando. Aquí no se está tomando en serio el llamado del presidente de la República. Como dice Fernando Villavicencio, debe crearse una comisión. ¿Qué nos dice el señor Mangas? ¿Qué mensaje más negativo que manda al país, que está reverberando? Un escenario grave para el presidente Moreno, para el ministro Pérez, las autoridades de Petroecuador, es el hecho de que Contraloría ha determinado lo inconveniente para el país de esos contratos. Las falencias que tienen en el orden jurídico, en el orden económico, esos contratos, el perjuicio que se le está causando y se le ha causado al Estado con esos contratos. Mantener los mismos significa ¿qué? Que estoy cayendo exactamente en lo mismo y asumiendo la responsabilidad. Cuidado, porque no podría ser que son malos para el anterior gobierno y son buenos para este. Por favor, que sean sensatos, que actúen con rapidez, con diligencia, con iniciativa y contemplen.